Muy buenos días. Aquí les saludo con mucho agrado su amiga servidora Araceli César. Y una vez más para compartir la buena palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, la bendición que el Señor hace llegar a mi vida para poder compartirla. Y en esta hora quiero llevarte a un tema que no es desconocido, pero muchas veces lo desconocido está en no saber cómo tratarlo. Y el tema que Dios puso en mi corazón ahora es acerca de el dolor de acuerdo a Dios. El dolor de acuerdo a Dios. Vaya un saludo, un abrazo con el amor de Jesús a todos los amados, a todos aquellos que forman parte de nuestro diario vivir, de nuestro ministerio, de nuestra familia. Es un gozo para mí el poderme acercar a través de este recurso que el Señor ha concedido y poder expresar con corazón sincero lo que estoy aprendiendo y recibiendo del Señor. Tiempos de prueba sí, pero también tiempos de fortaleza y de esperanza. Y cuando Dios me traía este tema, y ya como saben me voy a la concordancia a buscar, y bueno, más de 130 menciones en la Biblia. Y es muy repetitivo, por lo cual te quiero dar varias reflexiones acerca de esto. Pero las citas que extraje para poder compartir en esta hora van relacionadas con el Nuevo Testamento. Y bueno, no me preguntes por qué, porque esa fue la instrucción que me dio Dios. No es que pase por alto el Antiguo. Tú sabes que en la vida cristiana, el leer la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento es maravilloso. No solamente uno o el otro, sino ambos, para que sean confirmados y para que sea respaldado de parte de Dios. Y la primera cita que me encontré es en Mateo 4:24 y es la experiencia de Jesús. Fíjate, dice, las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Él lo sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Y aquí vemos cómo el Evangelio se propagó de una manera impresionante. No había lo que ahora tenemos, la bendición de las redes sociales, que me gozo, ¿verdad? Estamos aquí en la ciudad y de momento empiezan a conectarse personas del norte de la República, del este, del sureste, etcétera, ¿no? Y es maravilloso, y aún de otros países. Pero ese es el poder del Evangelio, ¿no? Déjame te cuento que hace muchos años Dios me dio palabra y me decía que lo que Él me iba a dar iba a llegar a muchas otras personas, ¿verdad? Para edificar su corazón, para animar su corazón. Y yo veo ese cumplimiento a través de esto. Pero en aquel tiempo no había esta cantidad de comunicación. Sin embargo, ¿cómo fue llegar hasta Siria el poder de Dios? De manera que dice que le llevaban a todo aquel que estuviera enfermo. Ahora, aquí estamos viendo un principio acerca del dolor que Dios nos trae esta mañana. Dice que Él sanaba a todos, y cualquiera fuera su enfermedad o dolor. Lo mismo si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Y entonces vemos que Jesús que llega al ser integral de la persona, no solamente en el aspecto espiritual, que es lo más importante y lo básico, porque ¿de qué sirve si no tiene vida eterna para con Dios, verdad? Entonces Él venía y ministraba de manera integral, pero incluye esos casos tan difíciles y complicados que la ciencia no puede atender, como es la de posesión demoníaca, pero también ese padecimiento de que también ha sido todo un desafío tremendo de fe, ¿verdad? Y también de duda,
para aquel que no cree en estas cosas. Entonces encontramos algunas reflexiones acerca del dolor. Fíjate, para que nos quede claro, el dolor es una característica del ser humano. O sea, ya entrando desde allí, nos debe de quedar claro que todos pasamos y pasaremos por ¿sí? No hay un solo ser humano que no haya experimentado dolor. Es un dolor al nacer, es un dolor al vivir, es un dolor al morir, ¿sí? El dolor es el resultado de la caída del hombre, como también nos da una señal de debilidad, ¿sí? Por eso cuando alguien viene y te comparte y te dice acerca de Jesucristo como Salvador, tú tienes que darte cuenta que tú solo no puedes, que tú necesitas a alguien todopoderoso que te ayude, porque aunque tú digas, no, yo todo lo puedo y le echo ganas, no es cierto, no es cierto. El dolor tiene que ser visto con los ojos de Dios, o nos amargamos porque es inevitable, ¿sí? Cuando las personas pasan por prueba y dicen, no, quiero volver a pasar por esto, pues igual y no por eso exacto, pero puede ser que pases por otra cosa que también puede traer dolor a tu vida, a tu corazón. El dolor en Dios tiene propósito para vida, no para destrucción. El dolor en Dios tiene propósito para vida, no para destrucción. Cuando Dios lo permite, tiene un propósito. Pero muchas veces nosotros lo permitimos por las malas decisiones que tomamos. Y te pongo un ejemplo, ¿verdad? Una mala decisión de cónyuge, ¿sí? Y si esa fue mala decisión porque no fue la voluntad de Dios, porque no fue dirigida por Él, porque no formaba parte de su plan esa relación, obvio que va a traer mucho dolor, ¿sí? De más, aun cuando uno busque hacer la voluntad de Dios y tener esa persona que se ama, bueno, pues igual iba a haber dolor, pero es un dolor diferente. Pero entonces, el dolor que Dios permite, no el que nosotros permitimos, ¿no? A menos que produzca un arrepentimiento, va a traer vida y va a traer bendición. Ahora, lo natural en nosotros es mirar el dolor con temor, porque esa es nuestra debilidad, nuestra naturaleza, somos humanos. Y si no me quieres creer, pellízcate y vas a ver que te duele. Somos muy vulnerables, somos muy humanos, somos muy temporales, somos muy carentes. O sea, sin Dios, por eso Jesús en Juan 15 decía, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y hasta que no nos quede claro esto, entonces vamos a estar renegando con estas experiencias que vamos a seguir teniendo en la vida de dolor, ¿verdad? Y lo mejor de todo esto es que tenemos un Salvador al que se le llamó, de acuerdo a Isaías 53:3, fíjate el título tan tremendo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fíjate. Y cuando el profeta Isaías recibe la revelación del Mesías y menciona estas características, una de las características que Jesús tuvo en la tierra fue el dolor. Igual que tú, igual que yo. Por eso ahora que está a la derecha de Dios ante el Padre y puede ir y describirle lo que significa vivir como humano, lo que significa el dolor, lo que significa la pérdida, lo que significa la prueba. Él te puede comprender de una manera magistral como más nadie lo va a poder hacer. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos tener los ojos de Dios para mirar el dolor como Él quiere que lo miremos, ¿sí? No, como decía, para amargarnos. Y Dios me dictaba, porque fue literal, Él me dictaba unos no de Dios, ¿verdad? Los no los no del dolor de acuerdo a Dios. Y fíjate, el primero, no debe ser un factor dominante. El dolor no debe ser un factor que domine tu vida. Que vamos a sufrir, que vamos a pasar por prueba, dolor, sí,
pero no es lo único que vamos a vivir aquí en la tierra. Número 2, no debe ser un estilo de vida. Sí, yo lamento tanto y bueno, disculpen, pero a esas mujeres que les pusieron por nombre Dolores, ¿por qué? ¿Por qué ponerles ese nombre? ¿Sí? Aunque en nuestra época no necesariamente el nombre significa la personalidad de la persona, pero imagínate que todo el tiempo estén llamando a esa persona con ese tema de dolor, de dolor. Ahora, para mí no es un buen nombre, ¿sí? Y entonces, por otro lado, el dolor es temporal. Ahora, puede ser frecuente, ¿sí? Pero muchos pueden ser los dolores del justo, pero de todos ellos le librará el Señor, dice la palabra. No ha de compararse el dolor que tienes con el de otros. Esto es pésimo, porque cada quien va a vivir su propia prueba. Se escucha mucho decir humanamente, ay, yo no le deseo esto a nadie. Bueno, mal harías, ¿verdad? Pero aquí el punto es que no te compares con otros. Mira, puede ser que estés pasando una situación muy dolorosa, muy particular en tu vida, ¿sí? Permíteme, se está cayendo esto. Puede ser que estés pasando una situación muy dolorosa, pero luego te enteras de alguien que está pasando una situación diferente, ¿sí? No es competencia. Y es tan crítica, tan dramática, tan tremenda, que tú dices, no, no, pues no, mi dolor no vale. No, no, espérame, espérame. Por eso no te debes de comparar, porque lo que tú estás viviendo, tú vas al Padre y el Padre te consuela, ¿sí? Pero no lo minimices como tampoco lo exaltes. No, es que, la verdad, nadie sufre como yo. Esa es una exageración suprema, ¿sí? No, no compares el dolor. Aún dentro de la familia, una pérdida nos pega de manera diferente. Y no es que uno es más santo que el otro es más pecador que el otro. No, simplemente que somos diferente de reacción, ¿verdad? Quizá, por ejemplo, para una separación conyugal donde hubo alcoholismo, drogas, violencia, engaño, pobreza, y se va el cónyuge y se acaba en parte esa crisis, ¿no? Quizá una de las partes de la familia se va a sentir aliviado, el dolor así como latente ha disminuido, pero otro no, otro va a seguir extrañando, bueno, hasta los malos tratos. Entonces no debemos comparar el dolor con otros. Y este dolor que experimentemos no nos debe de llevar a aislarnos o a alejarnos. Sabes que cuando se pasa el dolor de un diagnóstico, de una noticia, de una pérdida, el hecho de alejarnos de otros y pensar que debemos estar solos, y yo entiendo que hay momentos para estar solos, pero que necesitamos no aislarnos y expresarlo, pero primeramente expresarlo a Dios. Y aun cuando Él sabe tal cual nos sentimos, Él quiere que tú se lo digas. Yo he aprendido que cuando yo voy con Dios y yo le expreso mi sentir, aunque me queda claro que Él sabe, dice la palabra, que todavía no está su palabra, la palabra en mi boca, y Él ya la sabe lo que voy a decir. Pero a mí me alivia, a mí me quita mucha tensión, a mí me quita mucho estrés, porque yo voy con Dios, el soberano, el poderoso, y le presento lo que me aflige. Y por eso mi estado constante es de gozo, no de aflicción, no de preocupación extrema, no de nerviosismo, no de angustia. ¿Por qué? Porque todo está bien. No, sino porque yo voy con Dios y le expreso mi sentir. Y en el momento de expresar ese sentir hay un desahogo y un alivio, porque fue en su presencia y Él da paz. Pero también no permitir que el dolor que experimentas te engañe, haciéndote creer que nadie te comprende. Y es cerrar el corazón al consuelo, aún de otros, a la compasión, a la comprensión de otros. Déjame te digo que todos pasamos por diversas pruebas, ¿sí? Entonces tú no eres el único en el planeta, el sufridor número 1, ¿sí?
Muchas cosas que tú has vivido, otros las han vivido, las hemos vivido. No, que usted no me puede comprender porque usted tiene marido y que tiene hijos y que tiene casa. O sea, tú no puedes ponerte a comparar el dolor y decir, no, no me comprende, porque te voy a decir algo. Uno de los frutos del Espíritu, precisamente que nos dé el Señor, es la bondad, ¿sí? Es la compasión, es el amor, es la misericordia. Yo no tengo que pasar por todo lo que tú has pasado para comprenderte, porque Dios me habilita para tenerte compasión y misericordia. ¿Ves? Entonces, no permitir que el engaño del dolor, porque a veces nos agobia tanto, nos domina tanto, nos controla tanto, que nos sentimos como que nadie más nos va a comprender. Y te recuerdo la escritura, Dios nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Si no fuera así, no hubiera puesto esa escritura. Y por último, de los no del dolor, que espero los estés anotando para que los vayas borrando, pero de tu corazón y de tu mente, ¿verdad? No guardar el dolor, no lo guardes, exprésaselo a Jesús, recuerda que Él es el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Él no solamente tuvo esa agonía tremenda en la cruz o una noche antes de que lo entregaran ahí en Getsemaní. Su vida fue de constante dolor. ¿Sabes cuál fue el dolor más grande? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y sabes cuál fue su gozo? Que los que no éramos suyos, el pueblo elegido, lo hemos recibido y Él ha venido a ser Salvador y somos hijos del Padre. Pero en la tierra Él estaba. ¿Qué crees que sentía cuando venían los diferentes grupos religiosos a hacerle preguntas, no para aprender, sino para ponerle trampa? ¿A poco crees? Y ellos conocían la Torá, ellos conocían los mandamientos, ellos sabían los relatos de Moisés, de Abraham, de José, ellos lo sabían. ¿Y por qué cerraban su corazón? Y él tenía ese dolor, él lloraba por Jerusalén porque dijo, no conociste el tiempo de la visitación. Dime si no, ¿acaso el Señor Jesús va a poder comprender lo que pasas? Porque Hebreos 4 dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y puede ayudar a aquellos para comprender el tipo de tentación, pero también para que no caigamos en ella. El dolor produce tristeza, pero de acuerdo a Dios, esta produce salvación. Fíjate, qué hermoso, ¿no? Y no solamente la salvación eterna, sino la salvación aquí y ahora del poder del engaño, de la mentira y del enemigo. A veces hasta de nosotros mismos. Fíjate lo que dice 2 Corintios 7, del 8 al 10. De aquí en adelante me voy a ir con puros pasajes bíblicos para que podamos adecuarnos a cómo Dios ve el dolor. ¿Estamos? Bien. 2 Corintios 7, 8 al 10, fíjate. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí lo lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo, ¿sí? No sé tú, a mí Dios me gusta que me confronte, aunque me duela, ¿sí? Que señale esa parte débil, frágil, fea, para que yo esté dispuesta a ser arreglada, ¿sí? Por eso dice el apóstol, posiblemente mandarles esa carta, pero después no lo lamenté, ¿sí? Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Ahí está el dolor, tristeza, salvación, ¿sí? Una vez más te lo repito, ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación, otra dimensión de la salvación.
cuando nosotros pasamos por quebranto, por humillación, que nos lleva al arrepentimiento. Yo no estoy hablando del arrepentimiento inicial de salvación, cuando viniste al frente y confesaste que eras pecador y que invitaste a Jesucristo a ser tu Señor. Bueno, no solamente es ese arrepentimiento, es a lo largo de nuestra vida, cuando hacemos, decimos, pensamos tantas cosas feas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Así, ¿sí? Entonces, de momento Dios me dice, no me agrada, no me gusta, no estoy de acuerdo, ¿sí? Y entonces, yo estoy contra ti, puede decir Dios, ¿verdad? Y entonces eso nos produce tristeza porque estamos contristando su Santo Espíritu. Y entonces esta actitud de arrepentimiento y de confesión nos lleva a alejarnos del pecado. Yo he pasado por varios pecados que no quiero volver a ellos, porque ya sufrí bastante, porque tuve dolor de haberlos practicado. Y entonces ahora trae la salvación aquí y ahora, porque me salva del poder que me dominaba, de la seducción que me dominaba del pecado. Sigue, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, ¿sí? La que produce arrepentimiento, ¿sí? Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué pasaje, verdad? No, no, no. Cuando empiezo a ver el dolor con los ojos de Dios. Y tantas ocasiones pasamos por esa situación difícil de dolor y entonces nos renegamos, ¿verdad? Cuando Dios está diciendo, estoy aprovechando esta oportunidad para traerte al arrepentimiento. Y ese tiempo que estamos viviendo, la verdad debe de provocar en nosotros este tipo de actitudes, ¿sí? Ya dejar de estar diciendo, ay, aquí encerrado, ay, aquí aburrido, ay, aquí. No, por favor, hay muchos encerrados, pero que están a punto de morir, ¿sí? Hay otros que están en el proceso de su restauración. Hay otros que están hasta 35, 40 años de cárcel, ¿sí? Hay otros que están paralizados de sus piernas, de su cuerpo. Hay algunos de los cuadraplégicos que le llaman, ¿verdad? Del cuello para abajo en una silla de ruedas. Esos pueden decir estar encerrados y aún así su espíritu puede ser libre si le creen al Señor, ¿no? Número 1, dolor en la oración. ¿Sabes que cuando vi este pasaje me di cuenta que la oración debe de conllevar dolor? Y te voy a decir por qué. Te leo el pasaje. Leo la segunda parte del relato, es ese relato que Jesús menciona acerca de el publicano y el pecador que se acercan a orar, pero yo nada más voy a destacar la oración del pecador, porque es con el que nos identificamos. Lucas 18, 13, 14. En cambio, el cobrador de impuestos, fíjate, era un cobrador de impuestos y el símil era pecador, porque pues eran tranzas, ¿no? Se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. ¿Sí? Y eso de golpear el pecho, pensamos que es algo fanático, religioso. No, no, es algo bíblico. Es cuando duele por haberle fallado a Dios, por haber hecho lo que Él no dijo que hiciéramos, dicho, pensado, ¿verdad? Y entonces Él viene con una actitud de arrepentimiento y hay dolor en su oración. Pero ¿a qué le llevó esta acción? Fíjate lo que dice siguiente. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Aquí es donde ese dolor que produce tristeza luego trae salvación, luego trae perdón, luego trae gracia abundante, luego trae amor derramado, ¿sí? Pues los que se exaltan a sí mismos, dice Jesús, serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿A poco no es maravilloso este tipo de dolor? Ese dolor que
Hoy le fallé al Señor. Obvio, le fallamos a otros, pero en primer lugar a Él. ¿Por qué? Porque conocemos su palabra, porque conocemos su carácter, porque conocemos su voluntad tantas veces y vamos en contra, ¿no? Entonces eso, cuando fallamos, I'm sorry. No, debemos sentir ese dolor, pero delante del Señor, humillarnos, confesarnos y, como dice aquí, regresar justificado delante del Señor. ¿A poco no es maravilloso? Número 2. Entonces encontramos que el dolor se convierte en gozo. A ver, ¿cómo está eso? Ahí va otra escritura preciosa. Juan 16, 20 al 22. Palabras de Jesucristo. Por algo el Señor me llevó al Nuevo Testamento, porque es el maestro del dolor, enseñando cómo sobrellevarlo. Dice, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Fíjate. Ahora, este es el preámbulo para esa oración de intercesión de Jesús, para esa preparación para ir ahí al arresto, ¿verdad? Y todo el resto de la historia de su entrega, su crucifixión, ¿sí? Pero ellos no saben. Por eso está diciendo que el dolor se va a convertir en gozo. Ahora, cuando el maestro muere, ellos se llenaron de gozo y de temor, porque dice la palabra que se encerraron, ¿verdad? Pensando que también iban a venir por ellos. Entonces estaba en la mezcla del dolor, del temor. Cuando Jesús resucita y traspasa las puertas, ¿verdad? Y se presenta y dice, paz a vosotros. No, pues fue impactante. Y entonces vino el gozo cuando descubrieron que el maestro cumplía lo que había dicho, una alegría maravillosa de haber resucitado y de haber cumplido el propósito de Dios. Entonces el dolor se convierte en gozo. Y este es un ejemplo de cómo el Señor nos puede ir llevando a esa hermosa bendición de que después del dolor va a venir gozo de Él, ¿verdad? Dolor por el pecado, número 3. Primera Corintios, este pasaje es muy fuerte, yo no he escuchado que muchos lo prediquen, pero yo sí quiero predicarlo, porque por esta tolerancia suceden tantas cosas. Primera Corintios 5, 1 y 2, y luego te voy a leer el 10 y 11. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Fíjate. Y entonces encontramos que no es el asunto de juzgar estas acciones, pero es el asunto de disciplinar estas acciones. Porque el hecho de que una persona deliberadamente practique el pecado sexual y siga siendo parte de la iglesia y los demás lo acepten a pesar de saber de ese pecado y no dolerles, porque este es un candidato al infierno cuando no se arrepiente de su pecado, y no dolerle su condición, no solamente porque, es que hay que ser tolerantes, es que ahora nos han enseñado que debemos de respetar las preferencias de cada uno. No, el Señor no está hablando de eso, Él está señalando claramente el pecado y está diciendo, ¿por qué se sienten orgullosos? Deberían estar llorando de dolor y vergüenza. Ahora,
Pero es que es otra persona, no soy yo, sí, pero es parte o quería formar parte del cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos que sentir dolor por todos aquellos que nos enteramos que caen, perdón, ¿sí? Y que la chica que salió embarazada y el muchacho que violó a otra chica y que el marido que dejó a la esposa y que la esposa que fue infiel y que nos enteramos que en casa de tal o de cual ha habido incesto y que el padrastro abusó y que el padre biológico también. Y bueno, yo me he enterado de tantas cosas a lo largo de este ministerio y créeme que me han producido mucho dolor porque no solamente veo el efecto del daño, sino la consecuencia eterna de esto. Por eso muchas veces yo invito a quien falló de esta manera a un abuso sexual, lo perdone, para que realmente puedan tener ese perdón de Dios que Él promete y ser libres del rencor, de los malos deseos. Ahora, más adelante da una instrucción que también algunos han pasado por alto, ¿verdad? En el verso 10 dice, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. O es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Y entonces si nosotros desobedecemos, y a mí me da tanta tristeza y me da pena decirlo, pero muchos llegan en ocasiones a la iglesia con motivos equivocados, ¿sí? Y están los famosos del tiempo adolescente donde hacen relación con una persona cristiana allí y ya pues creen en Dios y que qué linda y empiezan a tener relaciones íntimas. Malo, malo. Y luego en la otra parte, ya en la edad madura, cuando ya vivieron separación, divorcio, nunca se han casado y también vienen a la iglesia buscando ese tipo de relaciones íntimas sin compromiso matrimonial. Ah, pero es que era creyente. Ah, pero es que es cristiano. Ay, hasta cantaba en el coro. Ay, hasta daba clase. Pues a mí no me importa eso. Aquí el discernimiento que nos da Dios es: ten cuidado con hacerte de relaciones con estas personas, porque van a traer dolor a tu vida, ¿sí? Y ya no el dolor solamente de vergüenza y de arrepentimiento, no, dolor en el alma por la decepción, la traición y el abuso. Por eso necesitamos tanto, mis amados, escudriñar la palabra y aplicarla a nuestra vida. Número 4. El dinero desviado de la fe, ¿sí? Y hay una escritura allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 7 al 10, que son los que voy a leer. Pero te lees todo el capítulo, no hace daño, al contrario, hace bien. Y habla acerca de la importancia que tenemos que darle al dinero, porque el dinero mal habido o con ambición va a traer dolor, ¿verdad? Fíjate lo que dice. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Sí? Porque esto es lo básico. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Sí? Y ahí está la palabra clave, dolor. El dinero que adquirimos debe ser en bendición, debe ser el fruto de un trabajo honesto, debe ser un recurso que el Señor hace llegar a nuestra vida para que lo administremos. El dinero no es nuestro, es un recurso porque el dueño es Dios y Él espera que lo administremos. Esta situación que estamos viviendo yo creo que tiene también mucho que ver con aquellos que estaban haciendo
malos negocios, enriqueciéndose ilícitamente, y ahora ha parado muchos negocios. Yo no digo que todos, yo estoy hablando de esos negocios malversados, ¿no? Pero muchas veces es el querer trabajar de más por la ambición. Déjame decirte una opinión mía, muy, muy, muy personal, ¿sí? No es una inspiración de Dios, es mi conclusión de vida. Yo digo que si una mujer que tiene un marido y tiene unos hijos, ¿sí? Tiene que ordenar sus prioridades. Si sacrifica a los hijos para salir a trabajar y tener más dinero, está cayendo en este lazo. Si tiene que salir a trabajar porque hay una necesidad de hacerlo, es otra cosa. Pero si solamente quieren darle todo a los hijos, estás en este lazo. Porque los hijos no necesitan cosas, necesitan presencia, educación, guía, respaldo, necesitan corrección, necesitan ejemplo. Entonces es ahí donde yo veo que a veces nos gana la ambición. No es que si juntamos los dos sueldos y podemos hacer viajes y podemos ir y comprar un carro más nuevo y una casa más grande, eso es un tipo de ambición, ¿sí? Porque estamos sacrificando a los hijos. Ahora, esa es mi opinión. Disciérnela y toma lo que te toca. Pero el dinero, así, en tipo de ambición o de amor al dinero, nos puede desviar de la misma fe. ¿Sí sabías esto? Número 5. La disciplina que duele, ¿sí? Y dice el apóstol, no sabemos quién escribió Hebreos, pero fue un apóstol, lo importante lo que escribió. Y fíjate lo que dice ahí en el capítulo 12, versículos 10 al 12. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, ¿verdad? Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta ser agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, y me llama la atención porque es dolorosa, viene con signos de admiración. Eso habla de un énfasis, ¿verdad? O sea, Dios no ignora que esta disciplina que estamos viviendo para muchos nos ha sido dolorosa. Una de las cosas, un dolor muy grande es no poder abrazar a los que amamos, ¿sí? Y que nos abracen. Es doloroso, no vamos a, pero es parte de la disciplina. Pero después de esto, ¿verdad? Produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, ¿sí? O sea, aquí otra vez la disciplina que duele se convierte en un gozo. ¿Por qué? Porque vamos a recoger una cosecha de una vida recta. O sea, Dios está disciplinándonos en muchos aspectos de nuestra vida. Ayer yo publicaba que nos quiere quitar los malos hábitos para darnos buenos hábitos, ¿sí? Uno de los malos hábitos del derroche, de la falta de gratitud, de la falta de tiempo para Él. Toda la vida la gente andaba apresurada y medio oraba y medio leía y medio iba a la iglesia, ¿sí? Y ahora que quiere ir, pues ahora no puede. Pero son disciplinas, estamos ahora valorando aquello que tuvimos y que pasamos por alto. Y luego dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas, ¿sí? Ahora, esta disciplina está trayendo como énfasis que renovemos esas fuerzas en Dios. Y si tú pensabas que eras muy bueno, muy hábil, muy inteligente para hacer 1000 cosas y ahora aunque tengas esa inteligencia, quizá no tienes ya ni las fuerzas ni tampoco la fortaleza que solamente viene de Dios. Nos hace falta la disciplina, ya no solamente la que los padres nos dieron cuando éramos niños, que muchas veces hasta la disciplina que ellos ejercían era la correctiva y no la instructiva, ¿sí? Porque no nos decían lo que estaba mal y que no era bueno hacerlo o cómo hacerlo bueno, sino simplemente nos castigaban por hacerlo malo, a sus ojos, a su opinión. Y a veces los abusos del castigo, ¿verdad? Los tratos duros, las palabras groseras, ásperas. Y yo no sé qué tanto de esto has resuelto en la cruz de Cristo. Yo ya lo hice. Perdonar las palabras ásperas, groseras, maldicientes.
el abuso de autoridad, con maltratos, con golpes, con enojos. Yo pasé por eso y me fue doloroso pasar, pero era necesario para sanar mi corazón y no tener resentimientos. Entonces aquí la disciplina que Dios nos está dando es la de las diferentes etapas de vida, tanto los jóvenes como los adultos maduros, los adultos mayores, y que aún la edad que tengas, tienes que aceptar la disciplina de Dios. Nos está poniendo en un orden de valores correctos, nos está enseñando a desarrollar nuevos hábitos. Si tú tenías cierto hábito, pues te lo está cambiando Dios. No porque fuera malo, pero no era lo mejor. ¿Sí? A veces estos hábitos nos tienen esclavizados. Es que si yo no me levanto a tal hora, es que si yo no como a tal hora, es que si yo no duermo a tal hora. No, espérame. ¿Por qué tiene que ser así? Toda la vida lo he hecho, sí, pero ahora es otro tiempo. Pero ahora es otra situación. Y Dios nos quiere disciplinar. De momento duele, pero al final dice que va a ser una vida recta, ya un estilo de vida, ¿verdad? Ya no temporal, para los que hemos sido entrenados en esta preciosa disciplina de Dios. Por cierto, Él dice que a todo al que recibe por hijo lo disciplina. Número 6. Y entonces encontramos que tenemos que prepararnos para adoptar una nueva actitud. ¿Sí? Si teníamos una idea que el dolor pésimo, tache, malo, bueno, pues ahora vamos a ver que nos conviene en ocasiones pasar por dolor cuando Dios tiene promesa y propósito en medio de esto. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 4, 1 y 2. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Ahora, cuando Pedro está escribiendo, estoy leyendo el verso 1, está preparándolos porque en aquel tiempo estaba la persecución muy dura. Tú decías soy cristiano y eras candidato a los leones para ser devorado, ¿sí? Entonces le está diciendo, ya que Cristo sufrió dolor en su propio cuerpo, porque todos esos mártires de esa época lo sufrieron el dolor de ser cristianos en su cuerpo. ¿Cómo? Siendo encarcelados, siendo golpeados y siendo muertos, devorados, ¿sí? Entonces, vamos a ese contexto y nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Yo no dudo que hay lugares en el mundo donde hay una férrea persecución y hay quienes lo están padeciendo. Yo no dudo hasta la fecha, ¿verdad? Pero no te sientas así como que, ay, cuánto sufro porque mi familia me bloqueó del Face porque yo hablo de Dios. O sea, eso no es persecución. No te ha dolido en tu cuerpo. Al contrario, debes de buscar la estrategia para hablarles de Dios sin parecer religioso, ¿sí? Y entonces dice que nosotros tenemos que prepararnos para adoptar la actitud que tuvo Él. Si tú estás en la vida queriendo ser feliz y cumplir tus sueños y que todo vaya de maravilla, pues estás en el planeta equivocado, ¿verdad? Aquí estás en el planeta caído, el que Jesucristo vino a dar luz y esperanza y el que te da ejemplo para prepararte adoptando la actitud que tuvo Él y estés dispuesto a sufrir por su causa. ¿Sí? No por tus pecados, sino por su causa. Y después dice, no pasarán, verso 2, el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde yo digo que el dolor que podemos estar experimentando nos debe de llevar a sacrificar y entregar esos deseos necios, esos sueños personales tan carnales, tan humanos. A mí me duele cuando hay chiquillos, ¿verdad? Hace mucho que no escucho eso, pero le decían, ¿y tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser como la artista fulana o el cantante fulano, nada más qué visión tan pobre, ¿sí? Y nada más querían los placeres de este mundo. No hay visión para no solamente la eternidad, sino ayudar al prójimo, sino ser bendición a otros, ¿verdad? Entonces dice, no pasarán, después de esto que ustedes ya aprendieron esa actitud correcta, pues no pasen el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, ¿no? Muchos escriben ahí en Face diciendo, ay, cuántos sueños y planes frustrados. Pues sí, a Dios le plació frustrarlos porque sabía que no era de acuerdo a sus propósitos y a sus planes.
Por último, número 7. ¡Ay, hermosa promesa de Apocalipsis! No más llanto, no más tristeza, no más dolor. Esto debe producir esperanza allá en los cielos. Aquí en la tierra esto va a seguir, pero allá en los cielos. Por eso es tan importante que estés preparado para el encuentro eterno. Y no porque desee que te vas a morir, pero pues todos nos vamos a morir de alguna manera. No necesariamente de esta pandemia, pero de otras cosas, ¿verdad? Podemos enfrentarnos con la eternidad. Y allá se acaba el llanto, se acaba la tristeza, se acaba el dolor. Por eso yo no entiendo cómo algunos se dicen cristianos y siguen pensando que su ser amado que se fue al cielo se goza porque tuvo un gozo y se entristece porque tuvo una tristeza. No, ya no hay nada de eso allá. Ya, ellos están completamente desconectados del planeta Tierra, ¿sí? Dice Salomón, no más tienen parte debajo del sol. O sea, debajo del sol somos los que estamos en la tierra, acá, ¿sí? Y entonces Apocalipsis nos da una promesa hermosa. Por eso es tiempo de poner a cuentas nuestra vida, no de adoptar una nueva religión. Leía yo un encabezado de un hombre que vende libros y dice que el libro que más se ha vendido en este tiempo es la Biblia. Ahora mi pregunta es, ¿la van a saber leer? ¿La van a saber entender? Necesitan el Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios. Y de ahí nosotros oremos por salvación y darles a conocer el Evangelio. Pero la promesa eterna que dice Apocalipsis 21 del 3 al 5, fíjate qué maravillosa. Dice el apóstol Juan, que recibió esta revelación tan hermosa. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, ay, esto es bien bello, miren el hogar de Dios. Ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. La vida en la tierra, 70, 80, 90, 100, algunos. Comparada con la eternidad, no es nada. Y esto es lo que espera la eternidad para los hijos de Dios. Por eso es importante que no nos aferremos tanto a esta vida, porque es lo único que conocemos, pero aquí nos está siendo revelado. Yo te lo quiero volver a leer porque me impactó mucho. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Fíjate, el gran yo soy, el eterno Dios, el Shaddai, el Adonai, el Elohim, el buen pastor, el Abba Padre, dándonos esta promesa. Por eso, acércate a Dios, ponte a cuentas con Él, enséñale a los tuyos a hacer lo mismo, para que estemos preparados. No sabemos, vamos a seguir recibiendo noticias no tan agradables, ¿no? Sin embargo, hay promesa de parte de Dios. Y yo quiero terminar con esta preciosa promesa que para mí ha sido como un estandarte en mi vida personal, pero también ministerial, ¿verdad? Cuando encontramos ahí en la segunda carta a los Corintios, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades,
podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y de allí, que en medio del dolor, con los principios de Dios, con los ojos de Dios, con la instrucción de Dios, nos hace bien. El dolor no siempre va a ser malo. Por otro lado, nos señala que hay algo que está fallando. ¿Sabías que hay personas que no experimentan ningún tipo de dolor, pero de momento mueren porque su cuerpo no reaccionó ante el aviso de los diferentes padecimientos? Y pues nunca se atendió porque no le dolía nada. Y puedes decir, ay, qué bueno. No, el dolor tiene una función, sobre todo en las manos de Dios. Mis amados, quiero dejarte esta palabra ahí en tu corazón, para que a partir de ahora tú mires todo esto que está pasando con los ojos de Dios. Sí, y que el dolor que estés experimentando, ve allí al trono de gracia, ahí donde se alcanza gracia y oportuno socorro, ahí donde eres escuchado, ahí donde Jesús intercede por ti, ahí donde recibes aliento, vida y fuerza para seguir, si esa es su voluntad. Y que podamos manejar esto como algo que es parte de nuestra naturaleza humana, pero no es el Señor, no es el que domina y no es el que determina. Son expresiones simplemente. Por lo cual podemos confiar plenamente en nuestro amado Salvador, varón de dolores, experimentado en quebranto. A Él, con lo que sufrió, a nosotros nos hizo bien, mucho bien, porque podemos ya disfrutar la promesa de Apocalipsis, por su sacrificio, por su dolor, por su entrega. Extremo, supremo, sí, pero lo hizo por amor. Y que aprendamos con el amor que Él nos da y el consuelo que Él nos da, a no ocasionar dolores a otros. Así que guarda tu corazón de dañar a otros, de buscar hacer mal, venganza, desquite. Guarda tu corazón de dañar a otros con gritos, con pleitos, con enojos, con engaños, con traición, con mentiras. Porque ya sabes que es muy difícil soportar esos dolores, sobre todo cuando fueron provocados a propósito. Guarda tu corazón para que Dios lo use para hacer el bien y que muestres bondad, compasión y misericordia. Dios, delante de tu presencia estamos para darte gracias por darnos un poderoso Salvador, que no solamente venció la muerte, venció al enemigo que tenía la autoridad sobre la muerte, sino venció el poder del pecado que nos esclavizaba y nos ataba, nos alejaba y nos aislaba de ti. Gracias porque nos permites abrir nuestros ojos este día y abrir los ojos espirituales también para ver esta característica del dolor en la vida humana que va a estar, que va a permanecer hasta que tú nos lleves a tu gloria. Y que nos enseñes a cada uno que estamos escuchando esto, no solamente a llevarte el dolor a tus pies, sino entender el propósito, que es salvación, que es gozo, que es arrepentimiento, que es perdón, que es aceptación en medio de la oración, que podemos, Señor, ser testigos que así como Jesús anduvo haciendo bienes y sanó a tantos y liberó a tantos oprimidos por el diablo, Él es el mismo y hoy lo sigue haciendo por su poder majestuoso. Oramos en el nombre de Jesucristo porque es nombre sobre todo nombre, para que sea tu protección, Señor, para que sea cumplido tu propósito en la vida de cada uno de los tuyos. Enséñanos a recibir tu consuelo, para que a la vez consolemos a otros, y guarda nuestro corazón de producir dolor y daño a otros que nos rodean, aún a los amados, Dios, aún a los enemigos, Dios. Oramos en el nombre de Jesús para darte gracias por la riqueza de tu palabra
que nos permite abrir nuestra visión a ver todas estas cosas con sabiduría, con entendimiento y con aplicación a nuestra vida. Guarda, Señor, guarda nuestro corazón de esas ideas equivocadas que habíamos tenido acerca del dolor y que estemos firmes, Señor, en esta preciosa promesa que tú nos has dado. Señor, oramos en el nombre poderoso de Jesucristo y quebrantamos en el poder de su nombre ese factor dominante del dolor en nuestra vida. Ese estilo de vida como la víctima, como la pobre, como la que sufre, como un estilo de vida. Lo quebrantamos en el nombre de Jesús. Señor, enséñanos que aunque el dolor es temporal, sí es frecuente y vamos a seguirlo experimentando, pero tú estarás allí para consolar y fortalecer. Señor, guarda nuestro ser de comparar nuestro dolor con el de otros, porque siempre va a haber que sufran más o que sufran menos, pero no estamos en competencia. Estamos para salir aprobados en medio del dolor y pasar a salvación y salir de tristeza y pasar a gozo. Señor, que ese dolor que están experimentando mis amados no les aísle ni les aleje de tu presencia, pero que tampoco de otros, Dios, para que se puedan sentir completamente consolados e identificados, mi Señor. No permitas que nuestro corazón viva el engaño de que nadie nos puede comprender, porque eso es un orgullo en grado superlativo, porque no somos los únicos que sufrimos, Dios. Y rogamos en el nombre de Jesús que abras los labios para que todo aquel que está pasando dolor grite, clame, pida ayuda delante de tu presencia y exprese en sus palabras lo que está pasando, lo que está viviendo. Y tú, amado, que sabes escuchar, traigas ayuda y traigas consuelo y mucha fortaleza. Oramos porque en este tiempo de prueba y dolor, ésta se convierta en salvación, en arrepentimiento, en perdón de pecados y en gozo, porque tu presencia está allí. Gracias, amado Salvador, varón de dolores, experimentado en quebranto, porque comprendes toda situación por la que estamos pasando. Bendecimos tu nombre, amado Jesús, y oramos en tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Un abrazo bien grande, un saludo. Qué gusto que podemos encontrarnos en este recurso precioso, que podamos abrazarnos y enviar palabras de vida, de bendición, de instrucción, que realmente esta palabra te habilite para lo que sigue y que compartas con otros también para que cambie la visión. Recibe un abrazo en el amor de Jesucristo, con la confianza plena del día que Él tiene preparado para podernos encontrar nuevamente, si es así su voluntad. Bendiciones, amados, y hasta la próxima ocasión.